Las ciudades. Algunas son grandes, otras más pequeñas. Algunas tienen edificios, otras casas bajas. Algunas tienen río, otras mar. En algunas hay universidades, en otras hay puertos, aeropuertos y fábricas. En otras playas y hoteles. Pero lo común en todas es que hay personas, muchas personas. Y que todas generan un impacto negativo al ambiente. Algunas menos y otras lo hacen por dos. Las ciudades son responsables de la mayor cantidad de contaminación y degradación ambiental. El efecto invernadero es un proceso natural que se ha desarrollado siempre en nuestro planeta y evita que una parte del calor del Sol recibido por la Tierra deje la atmósfera y vuelva al espacio. Este mecanismo permite que el planeta tenga una temperatura aceptable para el desarrollo de la vida, tal como la conocemos. La retención de este calor se debe a que determinados gases que componen la atmósfera, gases de efecto invernadero, tienen la capacidad de absorber y retener las radiaciones infrarrojas emitidas por la superficie terrestre, impidiendo que se escapen al espacio y aumentando la temperatura del planeta. Estos gases, como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el ozono, el metano, el óxido de nitrógeno y los clorofluorocarburos, se encargan de absorber la energía emitida por el Sol. Pero un aumento en la concentración de estos gases hace que una mayor cantidad de calor quede retenida en la atmósfera. El dióxido de carbono, enormes cantidades extras se depositan en la atmósfera como producto de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, la nafta, el diésel, el gas natural y el carbón. Otro factor que contribuye al incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera es la deforestación. Los árboles y otros tipos de vegetación absorben el CO2 del aire y lo usan para la fotosíntesis. La reducción en la cantidad de bosques disminuye su capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera. La combinación de estos dos factores ha producido un incremento en la concentración de CO2 en la atmósfera. Entre ellos el incremento de la temperatura media, el cambio del régimen de la precipitación. Estas variaciones pueden hacer que se acentúen las épocas de sequía, acentuación de tornados, huracanes y demás fenómenos climáticos. El retroceso del invierno, el derretimiento de los hielos polares y el consiguiente aumento del nivel del mar. La escasez de agua debido principalmente a las sequías y derretimiento de los glaciares. El cemento utilizado para la construcción de casas, edificios, calles y avenidas y demás construcciones, al ser impermeable, evita que el agua de las precipitaciones sea absorbida por la tierra. Como consecuencia, queda retenida en las calles, generando así un incremento de las inundaciones y anegamientos. Los recursos hídricos cercanos a las ciudades se ven afectados por el vertido de sustancias tóxicas de las industrias debido al aumento de la producción por el incremento de la demanda o por los desechos locales sin tratar. Otro impacto negativo sobre el medio ambiente de las ciudades es la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten en ella. Todas las actividades humanas requieren de energía para poder ser llevadas a cabo, pero la generación de energía a partir de combustibles fósiles emite gases de efecto invernadero, que incrementan el fenómeno del calentamiento global. Además, el transporte automotor, al utilizar petróleo para funcionar, es otro emisor de estos gases. En las ciudades se genera el efecto de la isla de calor. La isla de calor es la acumulación de calor por la gran cantidad de hormigón y demás materiales absorbentes de calor. Se da más notoriamente en horas nocturnas, cuando las áreas no urbanas se enfrían notablemente por la falta de acumulación de calor.
Esto es un problema local que, junto con el cambio climático, que es un problema global, hacen que las ciudades sean cada vez más calientes. Esto hace que se intensifiquen las olas de calor y que cada vez se usen más aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración, y que a su vez esos aparatos generan mayor consumo de energía, emitiendo mayores cantidades de gases de efecto invernadero y así formando un círculo que se retroalimenta. La urbanización periférica incontrolada que se observa en muchas ciudades de los países en desarrollo produce la ocupación de tierras bajas, áreas de inundación y laderas de montañas empinadas. Además de la degradación de la tierra, la misma gente que habita estas áreas se expone a mayores peligros debido a inundaciones, aludes de barro y erosión. Sus viviendas e infraestructuras comunitarias circundantes son vulnerables a los accidentes y el daño y el colapso. También puede resultar un riesgo para la salud el vivir en las cercanías de industrias altamente contaminantes que trabajan con desechos peligrosos para la salud. Los problemas que enfrentan las ciudades son complejos y no existe una solución única para ellos. Los actores involucrados tienen visiones distintas, por lo que la aceptación social de las soluciones es tan importante como las soluciones mismas. Más allá de las medidas y acciones implementadas de manera oficial en cada ciudad, todo individuo puede contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida urbana. Para evitar esto, todos tenemos algo que aportar, desde los gobiernos, las empresas y hasta cada uno de nosotros como individuos. Para ello, tenemos que trabajar sobre dos temas: cómo reducir los efectos que hacen que el cambio climático sea hoy un problema global, y al mismo tiempo, cómo adaptarnos a los efectos que ya estamos viviendo. La mitigación de los efectos del cambio climático requiere trabajar sobre las causas que lo originan. La emisión de gases de efecto invernadero tiene dos orígenes fundamentales: la dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía y los cambios en el uso del suelo que promueven la deforestación. Consejos para ayudar desde casa: usar la bicicleta, el transporte público, compartir el auto cuando lo utilicemos, elegir productos elaborados localmente. De esta manera se reduce el consumo de combustible. Aprovechar la energía solar, no desperdiciar energía, apagar las luces que no utilizamos y desconectar los aparatos electrónicos que no estén en uso. Cambiar las lámparas comunes por lámparas de bajo consumo. Usar ollas de presión, gasta menos energía. Utilizar sartenes y ollas con fondo plano y con un diámetro superior al de la superficie de la parrilla. No precalientes el horno, es innecesario. Apágalo 15 minutos antes. El calor que quede en el horno terminará la cocción. Planta un árbol.